la materia se alimenta de demasiada energía inútil. Y como la materia no llega a desecharla, la energía densa comienza a deteriorarla, oxidarla, aniquilarla. Comienza a producirse lo que conocemos como enfermedad, vejez, muerte. Como lo dije en el video anterior, la enfermedad es una vibración distorsionada y corrompida que al recogerla se malinterpreta y el código en consecuencia se ejecuta equivocadamente. Eso es la enfermedad. La vejez no es como creemos que es. Envejecer es el resultado de la oxidación y falta de alimentación de energía. La materia cuerpo, a falta de activación energética, busca la manera de conseguirla, aprovechando para reabsorberse a sí mismo, sin saber que puede llevarse al deterioro. El resultado es el cansancio a la noción tiempo que se le agota sin conseguir resultados. Esa es la vejez. La muerte es el deterioro completo del voltaje de la energía materia. El deterioro es tanto que ya no logra ni producir ni encontrar el nivel eléctrico que necesita para mantenerse estable. Aquí empieza el nuevo enlace, pero como estamos tan aferrados a la materia vida, nos resistimos a entrenar ese enlace, temiendo y creando un terrible desagrado a lo que conocemos como la muerte. La energía pensamiento necesita que cada materia cuerpo que pierda el voltaje por completo le dé la libertad de salir, pues es la única manera que tiene para desencarnar y buscar inmediatamente un albergue para continuar vivo y alimentado. Nuestra energía pensamiento es la pila que mantiene esta realidad dimensión funcionando. La materia cuerpo humano está muy densificada. Su mente, a pesar de que es la fuente ilimitada de energía creadora, sigue estando en segundo plano. Por eso el ser humano no avanza. Somos lentos, tanto que para pensar demoramos, porque nuestro cerebro primero capta la energía pensamiento, luego se alimenta de eso. Después digiere el pensamiento teorizando, suponiendo, para luego llegar a una conclusión. Si lo entendió, entonces hará una maravillosa digestión mental que le producirá paz, alegría, bienestar. Pero si pasa lo contrario, le producirá una terrible y dolorosa indigestión que se reflejará en miedo, angustia, tristeza, falta de armonía o de paz. ¿Ahora entiendes por qué sufrimos? Solo la reactivación energética logrará que tu ser despierte y evite la degradación de la materia-energía. ¿Es acaso esto la idealización de seres inmortales? No, imposible. La ascensión a otras dimensiones es tan necesaria como la muerte de la materia. Pero no es lo mismo trascender en un estado inconsciente a uno que a conciencia se prepara. La ascensión dimensional solo se hace por calidad energética, no por cantidad. ¿Y cómo es posible hacerlo? La activación energética se hace a partir de las 3 glándulas principales del cerebro. A partir de ahí, el ser se conectará con el Creador y al hacerlo, comenzará a construir alrededor de él una membrana protectora que evitará posibles absorciones negativas. Cuando su cerebro despierto une las 3 glándulas, cierra el circuito que no deja entrar lo denso y solo así entrará la energía sutil. Este proceso se irá forjando lentamente, al igual que su plano dimensional. Depende de la capacidad del ser en elevarse, de las vidas anteriores y sus reencarnaciones. Lo importante es despertar, pues una vez logrado esto, comienza el camino de ascensión. Así como el gusano forma el capullo para luego salir como mariposa, asimismo, el ser se cubre y protege dentro de esa membrana impenetrable para luego salir como el espíritu y pasar a otros planos de existencia. El único camino que tenemos para la salvación es entendiendo que todos somos hermanos de un mismo origen. Y me surge una pregunta: ¿el mundo de los pensamientos en el nivel de antimateria, cuando sucede lo que llamamos muerte, a dónde vamos? ¿Al cielo? ¿Al purgatorio? ¿Al infierno? Pues no.
Viajamos en energía pensamiento al mundo mental de otros seres, formas, hombre, que nos dan albergue. Nuestro nivel de conciencia en este plano dimensional es muy importante, pues ese nuevo albergue se producirá solo por afinidad energética. No podemos fluctuar o divagar sin la electricidad energética que el cerebro humano emana, y dependiendo de la frecuencia, graduación, forma, signo, color, ritmo, seremos atraídos o rechazados. Recuerda que muchos son los llamados, pero pocos somos los elegidos. Y bueno amigos, esto es todo por hoy, espero te haya gustado, déjamelo saber en los comentarios y con un dedito arriba. Nos vemos en la próxima, bye.